Tenemos en la línea a José Medina Mora, él es el presidente de la Coparmex. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mari Carmen, qué gusto saludarte. Oye, yo felicitarte, Pepe, porque bueno, la Coparmex se pone los puntos sobre las IES, y yo era lo que hicieron, sacar un interesante comunicado, pues exhortando a la Suprema Corte de Justicia, creo que es mañana cuando ya toman la resolución sobre la controversia constitucional del INAI, que esta ministra Loreto Ortiz falló en contra, bueno, tiene su resolución en contra, pero creo que es mañana cuando se pasa al Pleno, ¿no? Cuéntanos, porque hace una defensa de la importancia que tiene el INAI. Sí, es correcto, Mari Carmen, es el día de mañana y de alguna manera confiamos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación defienda este derecho que tenemos los ciudadanos y que está en la Constitución, que es precisamente el derecho humano al acceso de información y protección de datos personales. Y este es el argumento precisamente que utiliza el INAI en su controversia constitucional, y que nos parece que tiene todo el sentido el que la Corte resuelva de acuerdo con lo que establece este derecho en la Constitución, de tal manera que las razones que ha dado el Senado para no nombrar a los comisionados del INAI, en el sentido de que la Constitución no establece un plazo específico para que se realicen los nombramientos, nos parece que no es una causa suficiente para que no se lleve a cabo. Recordarás, Mari Carmen, que hubo ya un nombramiento de 2 comisionados del INAI, que fue de alguna manera vetada por el presidente de la República. El presidente tiene el derecho de hacerlo, inclusive en una segunda instancia todavía podría vetar otra propuesta que haga precisamente el Senado, pero ya en una tercera instancia los comisionados que nombre el INAI pues ya no podrían ser vetados, y entonces esto le daría la posibilidad al INAI de operar. Finalmente lo que establece el INAI es que tiene que haber, para que haya quórum, tiene que haber 5 de los 7 comisionados. Ya se habían concluido su periodo 2 de los comisionados, pero ahora en marzo, que concluyó el tercero, pues esto hace que no haya quórum para que puedan resolver los recursos de revisión, que ya se han acumulado casi 7,000 recursos. Esto es cuando un ciudadano pide información a alguna instancia y esta es negada, es cuando acude al INAI, y el INAI en el Pleno resuelve ese recurso de revisión y entonces ordena, mandata a la institución, si es el caso, a que entregue esa información. Entonces nos parece que la Suprema Corte el día de mañana pues tiene que revisar lo que dice la Constitución, y confiamos en que lo que decidan los ministros y ministras de la Corte sea lo correcto, es decir, lo que nos tiene como derecho ciudadano la Constitución de acceso a la información y de protección de datos personales. José Medina Mora, presidente de la Coparmex. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, José. Marco Antonio, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Igualmente. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes? ¿De qué forma es el análisis prospectivo que podrías platicarnos con lo que hemos visto hasta ahora, las acciones que se han tomado desde el gobierno o se han dejado de tomar desde el gobierno respecto de los órganos autónomos en general y en particular del Instituto de Acceso a la Información? ¿Y qué podemos esperar? Porque como tú dices, ya hay un cúmulo de expedientes que están pendientes, que no se pueden resolver. Sí, de alguna manera la confianza que tenemos en la Corte, pues eso es lo que de alguna manera hemos decidido en este país, es la máxima instancia, lo que decidan los ministros y ministras de la Corte es lo que queda, y desde luego que lo vamos a apoyar. La expectativa que tenemos es que sea una resolución similar a la que hicieron ante la omisión de nombramientos en la Comisión Federal de Competencia Económica, en el sentido de que no hay una razón válida para que no se nombren los comisionados, en este caso del INAI, es decir, hay estos antecedentes en una situación similar, un órgano autónomo, en donde la resolución de la Corte es que se nombren los comisionados. Entonces la expectativa es que en ese sentido sea la decisión de los ministros y ministras. Sin embargo, bueno, pues estaremos atentos a lo que resuelva la Corte y desde luego apoyaremos en el sentido que sea la resolución de la Corte. Oye, y el otro tema que también es muy preocupante, parece que no le preocupa mucho
es el del IFETEL. El IFETEL tiene, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, está operando también con 4 de sus 7 comisionados. El presidente López Obrador no se le da la gana enviar los nombres, aquí son comisionadas. La resolución está en manos de la pirata ministra Yasmín Esquivel y la tiene archivada, y pasan los meses y pues nadie se preocupa por el IFETEL. Sí, de alguna manera, María Carmen, tienes toda la razón. En general, con los órganos autónomos, ¿qué es lo que hemos ido construyendo en el avance de la democracia? Que el poder no esté concentrado en una persona o en uno solo de los poderes, sino que esta división de poderes nos da los contrapesos precisamente para que avance la democracia. Pero estos órganos autónomos, y es el caso del INE, del IFETEL, de la COFESE, del INAI, en donde precisamente los hemos construido para hacer esos contrapesos, y bueno, aparentemente a los gobiernos no les gusta que haya estos contrapesos, y entonces pues utilizan esta manera de no hacer los nombramientos a tiempo, de dejar pasar el tiempo, dejar correr el tiempo. En algunos casos hemos visto algunos de estos órganos autónomos que nombran pues personas a modo, y entonces pierde el sentido el contrapeso. En otros casos no nombran a los comisionados o consejeros, y precisamente para que no puedan operar. Y bueno, nos parece, Carmen, que desde la ciudadanía tenemos que levantar la voz y decir, a ver, nuestra Constitución la tenemos que respetar todos. Ese es el Estado de Derecho, respetar todas las leyes, empezando por la Constitución, y en este sentido pues que se cumplan las leyes, y es por eso que nos parece que tenemos que empujar desde la ciudadanía, así como en su momento salimos en la defensa del INE, y fue muy importante que toda la ciudadanía saliéramos en aquella marcha el 13 de noviembre en la defensa del INE, cuando lo querían desaparecer y poner otro instituto más acotado en sus funciones. Pero también importante la marcha del 26 de febrero, cuando salimos en respaldo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, la ciudadanía, a partir de esta participación, es que exigimos que se cumpla precisamente con este mandato constitucional. Así es, José Medina Mora, estamos platicando acerca de la necesidad de no retroceder en el ejercicio de derechos y preservar el derecho a la información y protección de datos personales. Y yo quisiera aprovechar este tema general para preguntarte acerca de el exhorto que hizo hoy el presidente de la República a Claudio X González para que se investigue los contratos que habría tenido Xóchitl Gálvez, haciendo un señalamiento como si tener contratos con el gobierno fuera irregular o tuviera algo de por sí negativo. ¿Qué opinas acerca de estos señalamientos, de este tipo de expresiones presidenciales? Bueno, por un lado yo creo que es válido que se investigue a quien sea. En ese sentido, pues todas las empresas, todas las personas tenemos que tener una actuación ética de tal manera que en el momento en que llegue una auditoría, una revisión, pues se pueda ver que está todo en orden. Nada más, en este caso, la petición la debe dirigir a Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, en donde no está Claudio X González. Él estuvo ahí, pero ya no se encuentra ahí, y pues es una investigación, desde luego, una petición válida. Y básicamente no es que esté mal el que haya contratos con el gobierno, sino lo que hay que determinar es si hay conflictos de interés. Es decir, que un funcionario que tiene una responsabilidad haga contratos con una empresa que es del mismo funcionario, pues ahí hay claramente un conflicto de interés, o que sea de algún familiar. Como hemos visto que hay muchos en el gobierno y en gobiernos anteriores. Entonces, pues qué bueno que se quiere investigar, y que si hay algo que esté mal, pues esto se señale, ¿no? Creo que es obligación de todos el cumplir con la ley, y en el caso de que se detecte que hay un conflicto de intereses, pues que salga a la luz pública, que precisamente creo que lo que necesitamos para que avance la ética y la integridad y se le cierre el paso a la integridad, a la corrupción, es que no haya estos conflictos de interés. Oye, y la verdad es que la última y nos vamos. En el reunión trilateral del TEMEC, Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía, manifestó su preocupación por lo que llama un abuso o de mala fe, incluso en tantos mecanismos de respuesta laboral rápida.
¿Qué sabes aquí, o sea, tú que estás ahí, que del sector patronal, están hablando del problema de la mina San Martín de Zacatecas, y nos queda nomás un minutito? Bueno, el mecanismo de respuesta rápida es algo muy bueno porque permite resolver muy rápido cuando hay algún conflicto, pero sí se está usando, coincidimos con la secretaria Raquel Buenrostro. Hay el caso también de una empresa en donde por un trabajador se está haciendo todo un trámite de consulta rápida. Nos parece que debe de estar bien fundamentado para que realmente sirva este mecanismo dentro del TEMEC. Pues ojalá que sí. La recomendación ahí de Raquel Buenrostro es que sea un recurso de última instancia. José Medina Mora, presidente de la Coparmex, gracias por la entrevista. Al contrario, muy buenas noches. Gracias.